Maradona. Ahora sí, vamos a continuar con el programa. Como le dijimos, hicimos una suerte de repaso viral. También vamos a compartir información y tenemos muchos amigos y periodistas invitados a quienes les agradecemos que hayan brindado parte de su tiempo de este lunes en venir a Gelatina para conversar de lo que será la agenda de esta semana, el tema de esta semana. ¿Cuánto durará? La verdad que no lo sabemos. El caso Libra tampoco es que duró tanto, pero los coletazos siguen, ¿no? Porque se vuelve a abrir la comisión investigadora, porque no es que si pasa de la plana central de los diarios el tema está resuelto. El tema sigue ahí, ¿no? Está en Comodoro Pi, los jueces lo tienen, te esperan, te miden. Vamos a recibir a Victoria De Masi. Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo te va? Muy bien. Yo pensaba venir el miércoles, pero me adelanté. ¿Y venís el miércoles también o hoy? No, vengo el miércoles, Vamos. porque me quedaron un par de cositas para contar de Karen Reinhardt que los va a sorprender. Y aparte porque estuvo tan buena la columna del miércoles pasado. Sí, la pasamos súper. Candidatos de bien, capítulo 1, que necesitamos también el capítulo 2. Sí, total. Y tenemos también la presencia, contamos con la presencia de Ari Lijalad, periodista del Destape. ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo andan? Bien, ¿y vos? Bien, bien, Ari bien. conduce Habrá Consecuencias de lunes a viernes desde las 7 de la mañana. Tengo varias preguntas para hacerles. La primera y la más importante es que te quería preguntar a vos, Vicky, profundizar un poco esto. ¿Quién es Diego Spagnuolo? Bueno, ¿quién es Diego Spagnuolo? Diego Spagnuolo llega al entorno de Javier Milei. Me voy a poner los auriculares Sí, porque cómo si no no. me disperso mucho. Bien, me parece bien. Me distraigo. Ahí está. A ver, ¿estoy? Sí, Estás. perdón por esto. ¿Estoy? Sí, perfecta. Estoy acá. No, no. Puedes escuchar Ahí, subirte con, mirá. bien. Ahora sí Ahora estoy sí. acá. Ahora sí. Ahora sí estoy acá. Bueno, voy a arrancar otra vez. Diego Spagnuolo llega al entorno de Javier Milei primero por una afiliación digital, que es que más o menos estaban de acuerdo en Twitter para el año 2019-2020. Es José Luis Espert el que lo acerca a los hermanos Milei. Spagnuolo es abogado y pega mucha onda con quien hoy es presidente, porque mientras en ese momento todo el mundo alentaba la vehemencia de Javier Milei, me refiero a términos mediáticos, Spagnuolo le bajaba un poco el tono y le decía, che, por ahí me parece que no es lo mejor que andes insultando gente en la televisión. Entonces era como una especie como de aliado, ¿no? Y un asesor mediático. Después se convierte en un asesor legal. Bien. Y hace algo más, que lo ubica a Spagnuolo en un lugar de preferencia para los hermanos, que es advertir a Javier Milei de algunas trampitas de José Luis Espert en el año 2021. Ok. Y eso es importante. Cuando porque José Luis Espert no estaba... Ah, sí, en el 21 estaba con Milei. Exactamente. Cuando no estaba con Milei fue en el 23. Exactamente. Bien. Entonces, Javier Milei y Karina empiezan a tenerlo de su lado. Les parece un personaje importante, como de cuidado, alguien que te advierte sobre una persona que quiere hacerte competencia política. Llega el año 2023. A Diego Spagnuolo lo ubican en un lugar simbólico de una lista y obviamente Spagnuolo sabía que no iba a entrar. Pero ya tan amigos con Javier Milei, lo que le pide Spagnuolo a Milei es que le dé la presidencia nada más y nada menos que de Aerolíneas Argentinas. Ok. Reunión en el Hotel Libertador después del 19 de noviembre. Javier Milei consagrado como presidente. ¿Se acuerdan que Milei estuvo... Como, sí, un par de semanas largas viviendo de arriba en un hotel. Que de hecho es un tema porque nunca quedó muy claro quién entraba y quién salía del Hotel Libertador y demás. Era una especie de búnker que se convierte en la casa de Milei. Porque estando en un hotel no tenés que responder y decir públicamente con quién te juntaste, como sucede, por ejemplo, en la Quinta de Olivos o la Casa Rosada. Que quedan asentadas las visitas. Bien. Bueno, Milei lo llama a una reunión y le dice a Spagnuolo, escúchame, yo quiero cerrar Aerolíneas Argentinas, con lo cual no te voy a dar la presidencia de esa empresa pública. No te voy a cagar, porque en definitiva, si te nombro, después te voy a sacar, pero te voy a dar el ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad. Bien, ¿por qué? Porque era lo que había. Porque era lo que había y además porque esta cosa que tenía Spagnuolo con Milei
de sensibilizarlo, de tranquilizarlo, de calmarlo. Hubo anuencia en esa designación porque dijeron, bueno, va a un área que necesita cierta sensibilidad. Ahora, Españolo no tenía ningún tipo de experiencia en el tema. Ahí ves un patrón que se repite en Los Hermanos, que es poner en áreas donde se maneja mucha guita. caja, gente de confianza, sino amigos. Sí. Y ahí llega Españuelo, que lo único que había hecho en cuestiones políticas es haber asesorado a Camburián. ¿Se acuerdan? Un médico pelado Sí, en pandemia que se hizo reconocido, que después fue acusado de malversación de fondos del Pero, Garrahan. puta, Españolo. Qué amigo, sal qué que amigo, tenés. sí, amigo, qué sí. amistad. No, Puta madre, Sí, Españolo. Bueno, y ahí llega Españolo a la Agencia Nacional de Discapacidad. Tuvo un primer escándalo que fue cuando propusieron que en el glosario se incluyeran palabras, digamos, peyorativas respecto de la... No las voy a repetir porque después eso se dio de baja, ¿no? Pero hubo una primera polémica con eso. Y después tenemos que nombrar que este escándalo, o sea, la puntita del ovillo de este escándalo nace acá, con una nota con Ian Moche en Circo Freak. Claro, porque a partir de ahí fue que la madre de Ian Moche cuenta que en una reunión con Spagnuolo dice algo así como, no entiendo por qué tu hijo no tiene que pagar el peaje y yo sí. Claro, o sea, Y a partir de ahí se desata toda la discusión alrededor de la Agencia Nacional de Discapacidad. Españolo queda como en el centro de la polémica, en una agenda de conversación pública muy dinámica, donde el gobierno siempre pretende ser el centro de conversación, y entre mayo que sucede esto y los audios, bueno, Claro. acá estamos. Y Milei Ahora- se mete en el escándalo para defender a Españolo. Claro. O sea, Sí. Milei todo este escándalo de Milei peleándose con Ian Moche fue para defender a Españolo. Ahora, no es el primer caso de corrupción que nos enteramos de este gobierno. La mayoría, por no decir todos, responden al mismo esquema, que es el esquema Carina y los Menem. Te quiero preguntar, Ari, justamente por esto, por este recorrido de los otros casos, Sí. los anteriores a De que está Spagnuolo. lleno. O sea, tenés a Pallarols, Sí. el orfebre presidencial, que dijo, Karina me pidió guita, no pagué, el bastón lo hizo otro. Tenés todo el escándalo Libra, que ahí tenés mensajes de Hayden Davis, el tipo que crea Libra, que dice, yo le mando dinero a su hermana y ese negro le firma, dice, sí. hace todo lo que yo quiero. Tenés a Charles Hoskinson, que es un programador menos conocido, pero un tipo muy conocido en el mundo de la informática, que estuvo acá en el Tech Forum, que contó que el entorno de Milei le decía que si le daba plata y hacía así, sucedían cosas mágicas. Tenés a... Eso no lo sabía. Sí, lo dijo también. Cuando fue todo el quilombo Libra, fue uno de los tipos que apareció hablando, contando eso. Después tenés a Cristina Pérez, que es parte de la comunicación institucional del gobierno. Además es la pareja del ministro de Defensa y dijo que el entorno de Milei pide coimas. Tenés un montón de personas de distintos lugares del PAMI, de todo el país, que están denunciando, che, nos piden parte de los sueldos y nos piden guita por todo esto. Tenés a candidatos que decían que Karina Milei pedía guita para integrar una lista. Y ahora tenés a Spagnuolo Diciendo que- lo mismo que ya dijo mucha gente antes. diciendo lo mismo. Sí. Lo de la plata para las candidaturas, Sí. quizás estoy equivocado y es medio un efecto Mandela. No solo no se desmintió, sino que un poco hasta se defendió, se reivindicó, ¿no? Como diciendo, ¿y cuál es el problema? Voy con un dato de la realidad. El fiscal Ramiro González, con competencia electoral, toma de oficio esa serie de denuncias que se hicieron en el año 2023. Le toma declaración a Maslatón, que fue quien lo dijo públicamente, a Mila Zuberbigen, perdón si estoy diciendo mal el apellido, pero es Mila, Carlos Bloomberg y Carlos Seguía. Y Ramiro González cierra esa causa de presunta venta de candidaturas por falta de pruebas. Con lo cual, ahí Sí. Karina Milei no tendría nada que explicar. Eguía es el que había sido candidato, si no me equivoco, en Neuquén. Sí, Y y que después dijo, ahora... Milei es un hijo de remil puta. Y el que Ramiro ahora González está... es el que armó su fiesta de una mega fiesta de cumpleaños, ¿se acuerdan? Hace poco. Sí, fuimos. Bueno, sí fue. Tengo un montón de preguntas para hacerles. O sea, pero ese es el fiscal, digo. Bien. Personaje. Y Carlos Seguía ahora está compitiendo contra otra lista libertaria en su provincia y su contrincante, él la acusa de también estafar a gente por cargos. Ari, te veía en Twitter estos días que publicabas las visitas de Sí. Spagnuolo a Olivos, 26, si no me equivoco. Sí. Y vos mencionabas que algunas de ellas en conjunto con un nombre importante de la causa Libra.
Claro, ellos es así, siguiendo lo que decía Victoria, Spanoolo se hace muy íntimo de Milei. Milei todos los domingos tiene una reunión, una juntada de amigos en Olivos. Arranca Siendo tipo... presidente ahora, no toda la vida, digamos. No, Como presidente. como presidente. Bien. Eso figura tal cual en todas las planillas de Olivos. Arranca tipo 8 de la noche, termina 12 y pico, a veces casi las 2 de la mañana. Spanoolo yo lo encontré 34 veces en Olivos, 26 en estos domingos nocturnos, 8 a solas con Milei, que eso es hasta más raro incluso, porque muy poca gente accede al presidente en Olivos, al chalet presidencial. Y aparte, perdóname, no es el ministro de Economía ni el jefe de gabinete. No, ni cerca. Es el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, es un cargo lo cual muy denota menor. un vínculo personal. Personal e íntimo total. Me imagino, quizás estoy diciendo una boludez, pero los titulares de la Agencia Nacional de Discapacidad de los gobiernos anteriores por ahí ni se juntaban con el presidente. No, digamos. es un cargo. Lugar, es un lugar menor. Es un lugar menor. Y lo que decía Marcos, hay una de esas reuniones que es en noviembre del 24, que está Spanoolo, está el grupo estable. El grupo estable son Juan Carlos de Pablo, Sí. economista, Miguel Bogiano, economista, Demián Reidel, también economista con el que Milei está preparando su premio Nobel. Que se nos fue, ¿no? Perdimos el premio. En todo este quilombo sí. perdimos un premio Nobel también, ¿no? Alejandro Rosichner, que es el hijo del intelectual León. León Rosichner. Juan Mayol, que es un encuestador muy cercano a Milei. Y Spanoolo. Ese es como el grupo estable de los Bien. domingos. Bueno, un domingo se suma, a lo que decía Marcos, Mauricio Novelli. Mauricio Novelli es la pata local de todo el escándalo Libra. O sea, cuando nosotros también revisamos todas las reuniones que había en el entorno Libra, Novelli tiene 7 accesos a la Casa Rosada, 6 de esas reuniones son con Karina Milei, y es el que lleva a Hayden Davis, que es el creador de la estafa, a la Rosada a juntarse con Milei y con Karina. Bueno, ese tipo estaba con Spanoolo, o sea que ese te junta los dos grandes escándalos que decías antes de corrupción. Tenés Libra y las coimas de Karina, un mismo día, 6 horas, porque esa vez arrancaron más temprano, tipo 7 de la tarde hasta la 1 de la mañana, reunidos en Olivos. O sea que el nivel de intimidad es grande. Milei ha confirmado estas reuniones, o sea, estas reuniones están en las planillas. Yo una vez le pregunté a Milei por Twitter, en realidad le pregunté a Horacio Kavak, porque Horacio Kavak también suele ir ahí, va Sí. Kavak, va Viale, va Trebuch, va Sí, ellos Marina Calabró. lo contaron públicamente. Sí, sí. Y entonces me contestó Milei y me dijo que ellos se juntan a ver ópera y después discuten sobre distintos temas, qué sé Sí. yo. O sea que las reuniones existen. Bien, no hay delito ahí. Bueno, depende. Por ejemplo, Juan Carlos de Pablo, que es economista, yo lo entrevisté el viernes pasado para preguntarle sobre esto. Y él me dijo, yo no quiero hablar de este tema. No hablo de mis reuniones con Milei, no hablo. Estuve un ping-pong así. Bueno, está bien, no habla. Al día siguiente lo entrevistó Morales Solá. Habló. Y habló. Y dijo, bueno, yo todo lo que hablo con el presidente se lo cuento a mis clientes. Porque si no, si el presidente me dijo que va a hacer algo en materia económica y yo si no se lo cuento a mis clientes, soy un boludo. Bueno, por eso un es- tema así, eso sí es un delito. Eso sí es un delito. Por ese Claro. tema es que estuvieron procesados tantos funcionarios con Dólar Futuro, ¿no? Que es tener información pública de algo que va a pasar y contarlo a privados. Sí, De Pablo no es funcionario, pero cena todos los domingos con Milei, tiene empresarios como clientes, Claro. sale de esa cena Y y cuenta. le cuenta a Y sus cuenta. clientes. O sea, en este caso el problema eras vos, Ari. No te quería contar a vos. En general pasa eso. Claro. Pero... Y De Pablo yo lo llamé porque el tipo estuvo con Spanoolo 20 veces en Olivos. Claro. Después de la nota que ustedes pasaban recién de Spanoolo con Fantino. Sí. Porque las cronologías son como siempre importantes. La nota es del 8 de julio del 24. Hay dos cosas que pasan. Una que Spanoolo iba seguido también a la Casa Rosada. Eso tiene justificación porque es funcionario. Ahora, tiene 3 reuniones con Lule Menem justo antes de esa fecha de esa entrevista con Fantino. Tiene una reunión a finales de febrero y 2 durante marzo. ¿Por qué Lule Menem, que tiene un cargo menor en la estructura de Casa Rosada, pero en el escritorio al lado de Karina, tiene 3 reuniones con el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad que no está bajo su área y no tiene ningún interés para él? Ahí vuelvo a vos, Victoria, para preguntarte por Karina, porque sé que hay, no sé si son muchos los casos, pero hay algunos en los cuales Karina le baja el pulgar a gente, pero Milei todavía los defiende. Tengo entendido que con Spanoolo pasó algo así, o por lo menos el gobierno quiso decir que había sucedido algo así. ¿Cuál es el vínculo entre Karina y Spanoolo? ¿Se sabe eso? Yo quiero hablar más del vínculo entre Karina y los primos Menem. Ah, me encanta. Y no dejar Claro. afuera a otro personaje del que se habla poco, que es Wasserman, que es un empresario, un emprendedor inmobiliario que se ganó una silla en el directorio del Banco Nación y es el marido de Pilar Ramírez,
mano ejecutora de Que viene- Karina Milei Que viene en de la Ciudad ciudad, de ¿no? Buenos Aires. Claro, viene de la ciudad. Y tampoco quiero dejar afuera al armador y presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja. ¿Qué tiene que ver pareja en todo esto? A ver, contame. Mira, entre los llamados que hice este fin de semana, quiero decir dos cosas. El primero es que tengo una especie de focus group de votantes libertarios que arrastro desde el año 2021 Sí. y lo que yo escuché es muchísima decepción. Al final, con este caso, somos lo mismo que el resto de los gobiernos. Y la verdad que combatir a la casta con los Menem Bueno. estaba ahí, digamos, no había que ser el inspector Gadget tampoco. Eso que estás diciendo es un comentario que yo escuché mucho hablando con estos votantes, ¿no? Estábamos esperando el momento en el que los Menem sean los Menem. Aclara que yo no soy votante de Milei porque la gente por ahí confunde. Y yo me la paso aclarando eso todo el tiempo. Ah, ok. Sí. Que vos no sos votante de Milei. Claro, de hecho el otro día casi que estoy para ir a, ¿cómo era? Carajo. A Sí. carajo, perfecto. Hay que hablar también del estruendoso silencio de las fuerzas del cielo en este momento. Bueno, esperemos que funcionen bien los micrófonos del Gordo Dan hoy a la noche. Para el vínculo Karina, los Eso. primos Menem. ¿Por qué era mi pregunta de este fin de semana? Si decimos que Karina es la dueña del látigo y la guillotina, ¿cómo puede ser que proteja tanto a los primos Menem? Y la explicación que me dieron del otro lado, y no solamente una fuente, sino varias personas que forman parte del riñón de este gobierno, es que los aliados de Karina son aquellas personas que le llevan al escritorio grandes negocios. Entonces, ¿por qué Karina no habla? Primero porque es parte de su estilo, así se construye su poder, así agranda su mito. Y por otro lado, si llegara a rodar alguna cabeza con esos apellidos, bueno, el escándalo sería mucho mayor. Claro. Por eso digo O sea, que no le suelta la mano a los Menem porque no puede. no, y Sí, Javier mucha Milei es capaz de soltarle la mano a Españolo para no soltarle la mano a la hermana. Claro, lo que pasa es que todo parece indicar que eso va a suceder, ¿no? De hecho, ya lo echaron, es decir, le soltaron la Sí. mano. Ahora, ¿con quién hablaba Spagnuolo? ¿Y por qué Spagnuolo estaría siendo funcional a la oposición y no al esquema de gobierno y político e incluso personal que lo colocó en ese lugar? Esa es la parte que todavía no van a poder explicar. ¿Qué van a decir? Que Spagnuolo se volvió loco. Es el nuevo Sabac Montiel, ese Spagnuolo. Un Bueno, loco suelto. Hay un tema y ahora hay muchos referentes de la Libertad Avanza que se subieron al escolar con el que recorrieron el país en 2023, que te dicen, en 2023 me decían que se vendían candidaturas y yo no lo podía creer y hoy soy capaz de creerlo, Claro. por ejemplo. Che, Ari, ¿similitudes y diferencias con el caso Libra? Bueno, Mauricio Novelli es un personaje clave. El otro es lo que decíamos antes de que todo gira en torno a Karina. O sea, Karina le organiza la vida a Milei y acá lo vemos otra vez. Es el personaje clave. Enseguida asoma la figura de la valijera, ¿no? O sea, la persona que es la que organiza todo lo que es el dinero en torno a él. Y después es muy burdo. O sea, porque al final, tanto Libra como esto, son casos tan burdos. ¿Puedo decir que Libra es un poco más sofisticado? Libra es más difícil de explicar. Es más Acá, claro. acá lo que estamos Sí. hablando es de que están choreando la guita de los remedios y las prótesis para los discapacitados. En Claro, un por rato ahí- nos van a venir a explicar cómo funciona ese sistema, cuál es el vínculo entre el Estado, las droguerías, Sí. la Agencia Nacional de Discapacidad. Sí, el tema ahí tampoco era directamente de la Agencia Nacional de Discapacidad. Ahí hay una droguería clave, que es la que menciona Español en los audios, que es la Suizo-Argentina. La Suizo-Argentina, para que se entienda la diferencia entre droguería y laboratorio, es como entre una fábrica que produce comida y un supermercado. O sea, Ok. la droguería no produce medicamentos, Ok. es una suerte de mayorista de medicamentos. Y lo que hay es contratos de mucha, pero mucha guita, con distintas áreas del Estado, que se multiplican entre un año y otro. Del 2024 a este año se multiplica por 30 los contratos que tenía la Suizo-Argentina con el Estado de los que tenía el año pasado. Y hay algunos incluso muy sospechosos. Nosotros publicamos ayer en el Destape 1, que es del Hospital Posadas. Que es, el Hospital Posadas tiene una administración propia, no depende del Ministerio de Salud. Es el único hospital nacional, ¿no? Hay varios, pero sí, es un hospital fuerte, grande, zona oeste. Y yo revisé las 112 licitaciones que participó la Suizo Argentina. Fue un hermoso fin de semana, como verán. Sí. Sí. Omar Gentum no la viste, evidentemente. No vivo Argentum, estuve revisando Yo también. las licitaciones. Y encontré una que es de 15.000 millones de pesos en el Hospital Posadas. Es mucha guita, es la más grande que tiene la Suizo Argentina en términos de medicamentos.
Y lo que encontré fueron 3 cosas que son muy irregulares. Una, que hicieron una licitación por 1000 ítems hospitalarios, pero pusieron como condición que lo tuviera que otorgar un solo oferente. Esto es, repito el ejemplo, si vos tenés que comprar comida y decís, bueno, voy a licitar fideos, carne y queso, pero me lo tiene que dar un solo oferente. Bueno, nadie produce fideos, Claro. carne y queso. Claro. Tenés una fábrica de fideos, un frigorífico y una quesería. Claro. Si Salvo- haces eso, está direccionado a los supermercados. Bien. Bueno, acá hicieron lo mismo. Bárbaro. Pusieron en una licitación alcohol etílico, que es algo muy sencillo, o agua destilada, vitamina C y fentanilo, Pero la puta. porque incluye fentanilo en la licitación, es muy común. Y dijeron, lo tiene que dar un solo oferente. ¿Eso qué hizo? Sacó a todos los laboratorios y dejó solamente a las droguerías con la posibilidad de hacerlo. Ese es el primer direccionamiento, que no se hace así en un hospital. Lo segundo, que hicieron la licitación 3 veces. O sea, la hicieron una vez, No salió. ganó otro. Sí. Entonces la suspendieron. Va de nuevo. Dijeron, va de nuevo Toma porque 2. Milei presentó... A favor de ellos, cierto apego a la norma, por lo menos que respetan la licitación. Dicen, tenés que ganar la licitación, negro, no te lo puedo dar directamente. Bueno, es verdad. Pero lo que pasó es que hicieron la licitación y ganó otra. Claro. Que ofreció un poco menos de guita. Entonces dijeron, va de No, vuelta. no la vale. hicieron de vuelta. Tenían las ofertas y la volvieron a ¿Y dejar con qué caer. hay que justificar por qué la Sí, haces de vuelta? tiene que justificar. En la primera justificación fue buenísima y es que Milei había presentado el presupuesto 2025 y decía que él tenía deseo de equilibrio fiscal en todo el país. Entonces ellos, por las dudas, hacían de vuelta la licitación. Bien. Eso está escrito así cuando la dan de baja. Ok. En la segunda, hicieron una prórroga cuando ya habían presentado las ofertas. Entonces los que habían presentado las ofertas no podían competir con los de la prórroga. La dieron de baja de vuelta. La hicieron por tercera vez y la ganó la Suizo-Argentina. Y la tercera irregularidad grande de esta licitación es que tiene 1000 ítems, pero toda la licitación la hacen pasar por un ítem, que es una droga que se utiliza, preglavamina, algo así, que se utiliza para los casos de epilepsia. Entonces no sabemos qué compraron, no sabemos a qué precio lo compraron, no sabemos a quién se lo compraron. Y en uno de los audios español lo dice, la Suizo-Argentina era la que le decía a los proveedores, ahora ya no es más el 5, ahora es el 8 la coima. Para poder hacer eso, tenés que hacer una licitación en la cual nadie se pueda presentar individualmente, tenga que hacerlo toda una droguería y hacerla ganar a la Suizo. Claro. Es un negocio de 15.000 millones de pesos. Si la coima, como dice Español, es del 8%, te da $1 millón. Linda. Es mucha guita. Claro. Y imagino entonces que si esto pasa con esta licitación o este área muy chica del gobierno, se tienen que estar replicando estos En sistemas todos en lados. un montón de otras áreas. Sí. ¿Sabemos si hay alguno que se esté cocinando? Sí, ahora va a empezar a saltar Sí, todo claro, eso. porque Por Gente eso que el se- camino cuando- de la negación, que es el que hasta ahora está tomando el gobierno, parece poco inteligente, ¿no? Digo, Sí, habiendo sí, el conocido argumento- casos anteriores, estás en ese momento en el cual, decíamos hace un rato, no sé si llegaron a escuchar, cuando se filtra la foto de Olivos y le dicen, che, ¿hay video? De ninguna manera. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que no hay video? De ninguna manera. Qué momento. Y el video está, entonces, Sí, sí, para sí. hacer una política de reducción de daños, mejor tratar de anticipar, porque si negas, va a ser peor en el momento que no Pero- puedas negar más. Ellos la complicaron. Mirá, a mí me llegaron los audios un par de días antes de todo este quilombo. Y nosotros no los publicamos. Y la decisión de no publicarlo fue, yo no sé si esto es posta. O sea, a mí me llegaron, no sé, como 20 cortes, no me acuerdo cuántos eran. Estaba cortado. Evidentemente está editado. Es como los chats de Lago Escondido, ¿se acuerdan? O sea, había alguien que los iba soltando. Cuando dicen se filtra, no se filtra, alguien lo filtra. Llegaron y decían, qué raro, no lo publicamos y esperamos un día. Al otro día Milei lo echa. Claro. Y vos decís, ¿por qué lo echás? Si en los audios dice que hay alguien debajo de él que pide coimas, lo saltea a él y le da las coimas a Lule Menem y a Karina. Los audios dicen eso. El que le da verosimilitud a los audios es Milei al echarlo. Total. Entonces ahí sí los publicamos. La segunda defensa que tiene el gobierno, que es insólita, es a través de Majul. Vieron que no sé si Adorni no labura los fines de semana, pero hizo Majul de vocero Lo vi. el finde. Majul dice, le pregunté al presidente, primero esto que dice Victoria, no hay separación entre Milei y Karina. Milei dice, estoy dispuesta a despedir a cualquier funcionario, Pero no a soltarle la mano a Karina. pero no a Karina. Y vos decís, pero el funcionario al que despediste dice que la que chorea es Karina, en los audios por lo menos que conocemos. Y el otro dato que dice Majul, que dice Milei, es que si Españolo le hubiera contado, porque Españolo dice que le contó, Milei le hubiera dado una trompada. Y vos decís, pero si hay un funcionario tuyo que te está contando que hay un caso de corrupción y vos le das una trompada, estás encubriendo el caso de corrupción.
sea, es pésima la defensa. Por ahora sí. Por ahora sí. Yo Sí, quisiera aportar algo a lo que dice Ari, y que tiene que ver con lo siguiente. Hay como dos situaciones bastante estratégicas. En principio, el gobierno está esperando el movimiento que haga Españuelo, porque puede ser un imputado colaborador o puede ser un denunciante. No sabemos dónde está Españuelo. No se sabe nada de Españuelo. Ok. Y después esto de el silencio en redes sociales, que es algo a lo que no estamos Claro. acostumbrados. El fin de semana ellos optaron por el silencio. Sí. Los tuiteros libertarios no... Pero todos optaron por el silencio. Bien. Incluso Karina Milei estuvo en La Matanza diciendo para que no nos roben más. Y este era el tema de conversación, el tema de Andis, ¿no? Si ellos opinasen en redes sociales, de hecho el tuit del apartamento preventivo sale de la cuenta de vocería, no de la cuenta de Manuel Adorni. Para ellos es contribuir al tema, digamos, seguir escalando en el tema. Entonces prefieren, bueno, que pase lo más desapercibido posible, cuando que es hoy tapa de todos los diarios. Claro. Quizá, no sé si tiene valor periodístico o es curiosidad, a mí me cuesta distinguir, pero ¿de dónde creen que sale todo esto? Porque veníamos hablando de la interna, entre los Menem y Caputo, que el triángulo de hierro ya no es tal, que le soltaron la mano a Caputo, Caputo maneja la CIDE, entonces hay un punto en el que digo, che, es tan obvio que me cuesta pensarlo, ¿no? Me cuesta pensar que lo primero que se presenta como evidente es lo que termina sucediendo. Por otro lado también digo, che, por ahí la realidad suele ser más simple de todas las elucubraciones que uno hace. Me dijo Mati Mousset que hablaron Karina y Caputo y que Karina no le cree de todo a Caputo, que él no tiene nada que ver. ¿Así? ¿Ustedes qué sospechan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan ellos? ¿Qué saben de lo que piensan ellos? Dale. Qué momentazo, total. No, pues son todas hipótesis, no, nadie Claro, sabe. porque, por ejemplo, a mí me pasa esto. Vos acabas de decir, yo recibí los audios y decidí no publicarlos con un criterio que a mí me parece perfecto, ¿no? Pero estoy muy tentada de preguntarte quién te mandó los audios. Algo que yo no haría. Claro, yo eso sé que no lo puedo hacer. De la misma manera. Sí. Me está matando. Voy a guardar mi teléfono por las dudas. Claro, porque Me está matando, Se nena. viene el y allanamiento acá también. hoy dije, viene Ivy a la mañana a hablar con Colombati y dije, por ahí le pregunta. Pero es una pregunta que yo no haría tampoco, ni en privado lo Qué haría. buena pregunta. O ¿cómo no se me Mauro ocurrió? Federico, que también, o sea, los dos, Ivy y Mauro Federico, que dieron esta información, ¿cómo le llegó? Y yo no haría esa pregunta. Vamos a hacerlo al revés, para no comprometer a Ari. Si alguien le mandó los audios a Ari, comuníquese 11 36 69 08 70. ¿Qué? No, es que pasa todo el tiempo. Que a nosotros nos llegan muchas cosas que decidimos publicar o no publicar y ha pasado infinidad de veces. Y también habla también de la ética periodística y de Total. las cosas que decidimos, qué sé yo. Yo recuerdo una vez que yo recibí el encefalograma de Bonadío. Bueno. Y era muy tentador publicarlo. Ahora se murió, ya pasó todo eso. Y discutimos con Navarro qué hacemos. Y hubiera sido un bombazo periodístico porque lo que mostraba, según vimos con médicos, es este señor no puede tomar decisiones judiciales. Y la decisión fue no publicarlo por historia clínica. Y las historias clínicas son privadas, sean de Bonadío o sean de quien sea. Qué sé yo, todo el tiempo tomamos decisiones. Yo en este caso, con lo mismo, con Navarro decidimos esperar. Y la señal de largada la dio Milei al echarlo. Ahora, ¿de dónde viene? Yo tengo un montón de lo mismo Hipótesis. que Victoria. O sea, empezamos a tirar mensajes a todo el mundo que conocemos. A mí, una de las opciones que me dieron es, hay efectivamente una guerra interna. En esa guerra interna un bando dijo, si no jugamos fuerte, nos matan a nosotros. Y alguien, en vez de jugar fuerte, se le ocurrió tirar una bomba atómica. Claro, lo que suele pasar, ¿no? Claro, pero en su propia ciudad tiró una bomba atómica, no la tiró Claro, lejos. claro. No fue Hiroshima. Claro, entonces, y te va a pegar a vos. Y que hay mucha preocupación en ese sentido. Es evidente que hay más audios, hoy salieron algunos Claro, más. es obvio. También sabemos que Españolo se lo contaba a mucha gente. Dicen que era Bocón, sí. Que era de, bueno. O que por ahí estaba... A ver, o se otra... estaba cuidando. o se estaba cuidando. Bueno, o se estaba cuidando, o hay Ahora- una opción que esté genuinamente preocupado por la corrupción. Es que claro, por lo que están contando, hay un camino posible que es Españolo es inocente en todo esto. O por lo menos Español lo avisó y nadie le Digo, dio che, pelota. está pasando esto. Bueno, a ver, sabemos que sabía desde julio del año pasado. Sí. ¿No? Como dato, o sea, en la entrevista con Fantino,
A partir de ese momento él sabe. Yo creo que sabía de antes, porque las reuniones con las que te contaba antes en Casa Rosada con Lule Menem son antes. Las reuniones con Karina Milei en Casa Rosada son antes. Y se cortan con la entrevista con Fantino. O sea, él venía reuniéndose con Lule Menem y con Karina sin ningún sentido, porque no depende de su área, no depende de ellos, y deja de reunirse después de esa entrevista. Ahora, pasó 1 año y pico de gobierno, donde el tipo fue 20 veces a la Quinta de Olivos a pasar el domingo con Macri. Bueno, Macri también recibía gente en Olivos, por Sí, eso. con Milei. Con Y en Milei. el sur. ¿Eh? Y en el sur. Y en el sur. Macri recibe gente. O sea, que el tipo tiene una responsabilidad, por lo menos al no haber denunciado algo que él sabía. Bien, pregunta. Y, Sí, perdón, Vicky, ¿y querías Macri? decir. ¿Eh? ¿Macri qué onda? en No, todo Macri esto? ya no es. No, otra versión es que Macri, que esto es parte del blockbuster de Macri. Son muy jóvenes los oyentes de Ay, Gelatina, ¿no? Blockbuster. Para Yo el otro blockbuster. día hablé de Naughty Dormi. Bueno, Sí. Blockbuster, Sí. chicos, es un lugar, era como un Netflix, pero físico, Sí. donde Las vos pelis ibas, venían en un cartón. Alquilaron una peli. las películas venían en una caja. Buenísimo. Este- Para vos ibas a decir Que algo, Macri Vicky. le dijo, Sí. te firmo, sí, está bien, voy octavo en la lista, vamos octavo en la lista, pero... Es otra opción también, digo. Macri es un tipo con muchos recursos judiciales también. Esta causa cayó prácticamente en casi la excepción de Comodoro Pi, que son el juez Casanelo y el fiscal Picardi, que de casualidad están de turno juntos porque la causa cayó de nuevo en el juzgado de Bonadío. Vieron que la máquina de sorteo, siempre que había una causa complicada, caía en el juzgado de Bonadío. Estaba justo subrogando el juzgado de Bonadío el juez Casanelo y estaba en pareja con Picardi. Eso es una vez al año que va cambiando. O sea, es una casualidad. Ahora, ¿alguien la hizo caer ahí? La causa judicial de un juez y un fiscal que van a investigar y van a investigar bien. O sea, es de verdad casi la Tuvimos suerte, digamos, los argentinos, en este caso. para un juez y para un fiscal que sean probos, sí. Sí, la a verdad eso que me sí. refiero. Y lo primero que hicieron fue hacer lo que tenían que hacer, que es ir a buscar los teléfonos y las casas de los tipos. Pregunta, en el caso Libra, ¿cuánto tardó el gobierno? En mi recuerdo fueron un par de horas, pero la verdad que no lo sé. ¿Cuánto tardó el gobierno en enarbolar una respuesta contundente, categórica y, digamos... Primero borraron el tweet. Primero borró el tuit, claro. Primero borró el tweet. Bueno, acá echaron a Españolo. Sí, acá echaron a Españolo, sí. Bien. Digo, ¿esto es más grave para el gobierno? ¿Es más difícil Sí. controlar la narrativa de esto? ¿Sí están de acuerdo los dos en eso? Yo creo que sí. Esto es más grave que Libra. Sí, mucho. ¿Por Sí. qué? Porque Libra es difícil de explicar, porque Libra no es plata física, porque no hay estafados argentinos, porque el Estado no está directamente involucrado y porque acá estamos hablando de remedios y prótesis para discapacitados. Que Bien. encima era Sí. un tema que venía muy en agenda. Sí. Sí. La ley de emergencia en discapacidad, digamos, era un tema que venía muy... no es De que hecho, se trató en el Congreso Sí. el veto la semana pasada. Exacto. Explota el Claro, mismo día que se trata en el exacto. Congreso No es la que ley. saltó Sí. un Sí. problema con, no sé... Y que toca una fibra más cercana Sí. en una persona común. Absolutamente. Y es más complicado por el contexto económico también. O sea, Ahí- Libra le tocó al gobierno a principios de este año, donde todavía estaba más o menos a flote Claro, la claro. cuestión económica. Claro. O sea, pasan tantas cosas, pero esta semana al gobierno se le vencen 14 billones de pesos en estas letras que viene Yo renovando. pensaba el fin de semana, el que debe estar contento con esto es Toto Caputo, ¿no? Porque se saca un poco por lo menos la cámara de encima, ¿no? Es Que que igual igual- taza, que estábamos todos Sí, mirando. pero igual es lo un tiene que rejunte renovar. de- Sí, sí, Y de hecho Fantino también lo menciona Caputo. Que dice Totora. En ese juego de palabras que hace Fantino, que dice chorean en Lule, Tucumán, Sí. Sí. Y en En y en Totora, Santa me Fe. acabo de dar cuenta, Sí. mira. Yo soy más Es verdad. boludo. Menos mal que yo no soy periodista, porque la verdad que se me escapan todas. Quería hacer dos apuntecitos. A mí hay una salida de Andis que me llamó la atención y que se dio en diciembre del año pasado, que es la persona que manejaba el presupuesto de la agencia, Natalia Basil, la esposa de Fernando Cerimedo. Sí. Pide el pase y se va a ISA. Ahí hay una pregunta para hacer. Y la última cuestión que me gustaría apuntar es que mientras esto sucede, la vicepresidenta Victoria Villarruel está de gira por las provincias. Mira. Sí, el viernes habló, ¿no? Dijo, estoy ejerciendo mi lugar, mi rol de manera responsable e institucional. Che, ¿se pueden quedar 5 minutos más, 10 Sí. minutos más? Sí, perfecto. 2 horitas más están para quedarse. Porque estamos en comunicación con Irene Hartman, que es periodista, trabaja en Clarín, se especializa en salud y con ella vamos a hablar sobre cómo funciona el sistema farmacéutico porque lo conoce a la perfección. Hola Irene, acá te saludamos en vivo para Gelatina. Muchísimas gracias por atendernos.
Hola, ¿cómo andan? Muchísimas gracias por ponerse en contacto conmigo y bueno, te saludo a vos especialmente. Te mando un beso de parte de mi mamá, Pepe, es muy fan tuya Bien, y además quiero saludar especialmente a Vicky, que no la veo hace mucho y bueno, y bien. grandes respetos a Ari también, que es un capo. Te están escuchando ambos, que Muchas seguramente gracias. van a hacer preguntas más precisas que las que te voy a hacer yo. Pero lisa y llanamente, para quienes no sabemos, como una introducción, una síntesis, ¿cómo funciona el mercado de medicamentos en la Argentina Dale. y cómo se vincula con las contrataciones del Estado? A ver, voy a tratar de bajar a tierra así los trazos gruesos de algo que es estructural y sistémico y que para mí cuando uno lo entiende también termina de entender que más allá de la excepcionalidad de este episodio, es muy probable que cualquier cosa, digamos, irregular que uno observe hoy ocurrió ayer, antes de ayer y Ujú. ocurrirá mañana porque hay algo que es sistémico y funcional y que siempre, hace muchos años que funciona de la misma manera más allá de, de las cuestiones agravantes puntuales de ahora que no las desestimo en lo más mínimo. Bien, Eh, Son las siguientes. Los laboratorios producen remedios, cajitas de remedios que nosotros compramos en la farmacia y la sí. pregunta es qué es lo que pasa en el medio. Y no es tan simple, es una larga cadena de mojones, ¿sí? En los que digamos, está la mirada desde los laboratorios farmacéuticos y está la mirada de los analistas del sector. Yo voy a tratar de reportar un poco lo que dicen las dos partes, pero básicamente lo que dicen los analistas más críticos del sector es que toda la cadena que hay en el medio, desde el momento en que sale de una planta farmacéutica la cajita hasta que nos llega a nosotros, y a nosotros nos puede llegar por dos vías básicamente, o porque nos la da el Estado de alguna manera, Ujú. o en una internación hospitalaria o en nuestra clínica a través de la prepaga, o porque vamos a la farmacia y la compramos, pero siempre alguien paga, Bien, sea nuestro bolsillo o sea el financiador que podría ser el Estado. En el medio, la pregunta es quién maneja los mojones del medio. Los analistas dicen que todo eso lo maneja la industria farmacéutica y la industria farmacéutica no es tan clara respecto de que eso sea exactamente así o no bien. coincide del todo. El primer mojón después de que un remedio sale de las plantas lo tienen las distribuidoras. Y quiero enfatizar este punto porque las droguerías, que es de lo que estamos hablando ahora, no son distribuidoras. Mm. ¿Sí? Las distribuidoras son empresas digamos, que resguardan las cajitas como si fueran, no me sale la palabra, pero bueno, como contenedores que básicamente gestionan el stock y le hacen todo el laburo administrativo a los laboratorios, Bien, que le descargan ese laburo administrativo. Los laboratorios pagan por ese servicio, pero no es que los distribuidores están comprando los medicamentos y después los revenden. Es como que los resguardan y los distribuyen. bien. ¿A quién se los distribuyen? Se los distribuyen, sí, a las A las droguerías, droguerías. claro. Las droguerías que están registradas en Argentina aparentemente son como 1000, de las cuales en general se dice que hay 450 que son más bien integrales, o sea que no, que no venden solamente, por ejemplo, una droguería podría vender solamente barbijos, podría vender solamente, no sé, jeringas o solamente ibuprofeno. Bueno, no, las que son integrales, que son las que abarcan la mayor parte de los segmentos de la salud, esas son un núcleo más chico, se dice que son 450 las más importantes, de las cuales a su vez las más importantes son tres. Algo parecido pasa en mucha menor medida en el mundo de los laboratorios, que hay más de 200 en Argentina, Claro. pero los que tienen más de la mitad del mercado son 10, de los Entre, cuales 8 son laboratorios nacionales. claro, ¿Sí? entre estas droguerías que vos señalás como las más importantes, ¿ubicás a la droguería suizo-argentino? Exacto, las tres más importantes son Droguería del Sur, que es de la familia Maquiavelo, la Droguería Monroe Americana, que es de Roemers, que es uno de los laboratorios más importantes de la Argentina, Ujú. creo que el más importante, si no me Sí, equivoco, y la hora, digo, en volumen de ventas, ¿no? Y la hora tan comentada Suizo-Argentina, que es, entiendo que es el resultado de la fusión de dos compañías, estoy tomando lo que explica un libro editado en 2017-2018 por un tipo que se llama Carlos Vasallo, es un analista que es bastante reconocido en el ujú. sector, que analiza el tema de cómo funciona el mercado de medicamentos en Argentina, y lo que él dice es que esa fue resultado de dos droguerías, perdón, de tres, una que se llama
suizo, otra que se llama Barracas, que me parece que las dos eran propiedad de la familia Ujú, sí. Kovalevker. Este punto es a chequear si las dos eran propiedad de la familia. Y por último, de la droguería Junín, ¿sí? De esa fusión nació la droguería de la que estamos hablando ahora, y sí es una de las más importantes, y como reportaron un montón de colegas, aparentemente abultó mucho sus contratos en el Claro. último tiempo. Eh, Ahora, una cosa más, Dale, digo, para dale. finalizar. Hay un mojón más antes de que lleguen a las farmacias los remedios, ¿sí? Que son las que se llaman mandatarias. Por eso es difícil de explicar, pero las mandatarias son básicamente las que arman los contratos. Ok. ¿Vieron cuando recortaron los remedios en el PAMI y todos hablábamos de la mesa en la que se consensúa qué medicamento se va a entregar gratis el PAMI? Esa mesa involucraba a las farmacias, a los laboratorios y a la obra social, que es el PAMI, o sea, al Estado, ¿sí? Bueno, las que están armando esos contratos con la seguridad social, que son las obras sociales, son las mandatarias. Y en este caso también cumplen un rol importante porque de alguna manera están ligadas a los laboratorios también. Entonces, si uno se pregunta, bueno, ¿por qué una droguería podría haber estado, ponele, negociando con, no sé, la secretaria de la presidencia o con quien sea del gobierno directamente? Bueno, este es un tema que para mí todavía está medio borroso, porque cuando se abren licitaciones en el Estado, si se convoca a quien se quiera presentar para vender determinado producto del mundo farmacéutico, a veces los que se presentan son laboratorios, pero a veces se presentan droguerías. Y a veces se presentan laboratorios diciendo, yo voy a ofrecerte todo esto que vos me estás pidiendo y lo voy a hacer a través de tal droguería. Entonces, la forma de celebrar de estos contratos es muy variada, ¿sí? Y habría, nada, queda por investigar en los próximos días, que no está tan claro en el sitio de compras oficiales de la Argentina, cuáles, digamos, si hubo contratos concretos Claro. entre la Agencia Nacional de Discapacidad y esta droguería o algún laboratorio que, digamos, que armó un contrato con esta droguería mediante y que pueda haber provocado digamos, estas coimas o lo que sea que está denunciado, que es mucho. Sí. No sé si se Sí, entendió, ahí es vos querías hacer difícil. una No, pregunta. le sumo, Irene, que efectivamente ahí en el portal Comprar, que para el que no sabe, es un Sí. portal público donde vos ponés, por ejemplo, el proveedor que estás buscando, Suizo-Argentina, y te aparecen todas las Exacto. licitaciones en las cuales participó. Vos después tenés que entrar a ver si la ganó, si ofreció, cómo fue el pliego, etcétera. No aparecen en el portal licitaciones con la Agencia Nacional de Discapacidad, con la ANDIS. Claro. Aparecen sí con el Ministerio de Seguridad, puntualmente con la policía, aparece con salud, aparece con defensa y aparece esta que les contaba hace un rato con el Hospital Posadas, que es la que yo encontré Claro. como enorme, pero no aparece puntualmente. Por ahí puede pasar esto que dice Irene, de que hayan triangulado a través de un laboratorio. Exactamente, esa es una cuestión, y la otra que me decían en el sector, que es bastante interesante, es que dicen los que critican que los laboratorios manejen toda la cadena de comercialización, algo que remarco, los laboratorios niegan, ¿sí? Y es importante marcarlo porque yo solamente lo quiero describir en esta instancia. Pero resulta que lo que se dice es que los laboratorios, digamos, deciden a qué precio le van a vender a vos, a mí, y en el medio, digamos, cada uno va agarrando un margen de rentabilidad, ¿sí? Para que la droguería pueda, como todos ganan si venden en volumen, ¿sí? Porque con los medicamentos de alto costo, o sea, los oncológicos y demás, se gana por los montos que tienen, pero con los otros se gana por volumen. Entonces a las droguerías les conviene vender a través de las farmacias. Si hay algo que funciona bien en Argentina es el tema de la capilaridad, dicen en el sector siempre, que tienen las farmacias en el país, Bien. que vos en cualquier En lado todos podés lados. conseguir lo que quieras y al mismo precio. Bien. Pero cuando la droguería vende a través de las farmacias, pierde mucho margen de rentabilidad, Está pero clarísimo. mucho margen. Entonces le conviene arreglar por ahí directo con el Estado, y es ahí donde trata de ganar terreno. Irene, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por haber compartido con nosotros tu información y no quiero dejar de saludarte sin pedirte que le mandes un beso grande a tu mamá.
Muchísimas gracias. Y a mis hijas, mandales, que también, Y a todos tus- son fans. Y a tus hijas también, perfecto. Y sobre todo un abrazo Muchas grande a vos y gracias. te agradezco por tu tiempo. No, gracias a ustedes por el interés. Un beso. Hablábamos con Irene Hartmann, que conoce a la perfección cómo funciona el sistema de salud en la Argentina. Quiero decir una cosita breve, yo sé que tanto Vicky como Ari van a entender la importancia de que yo diga esto en este momento. Estos son los días en los que para nosotros realmente vale la pena hacer un programa y poder contarles a ustedes lo que pensamos, lo que sabemos, y si no sabemos, invitar a los que saben, y esto lo podemos hacer gracias a que Gelatina depende de sus socios y sus socias. Principalmente. Y para nosotros eso nos da un nivel de independencia y de autonomía muy zarpado. Y estos son los días en los que vale, que no tenemos que pedirle permiso a nadie, que no tenemos que preguntarle a nadie si podemos decir tal o cual cosa, que junto con ustedes tratamos de encontrarle las aristas ocultas a estos casos que seguramente duran 2 semanas en la agenda y después pasen, pero la mancha queda, ¿no? Y la causa queda, y las pruebas quedan, y en el inconsciente colectivo sabemos que estas cosas suceden y que no son gratis. Así que si les parece importante que Gelatina exista y que siga creciendo, se asocian escaneando el QR que figura en pantalla o entrando a gelatina.com.ar. Para nosotros es muy importante en días como hoy no tener que pedirle permiso a nadie, no tener que preguntarle a nadie, che, esto se puede decir, esto no se puede decir, y decir, que vengan los que saben y que nos cuenten sin ningún tipo de restricción de línea editorial. Estaba por hacer una de las tuyas y pelearme con gente imaginaria. No, veníamos tan Entiendo a bien. los colegas que se cruzan con un recorte y dicen, no, hoy no se puede hablar de tal cosa en Gelatina. En Gelatina se puede hablar de todo, de absolutamente todo. No sé si eso es un valor o un déficit. Sí que lo es. No, sí O un que lo es. déficit. Pero ahora que acá podemos hablar de absolutamente todo, gracias a que tenemos muchas miles de personas que todos los meses ponen plata en este medio. Medio que podemos explicar cómo se financia, podemos explicar nuestro negocio. Listo, pues si no me pongo vigilante. Les mando un digo la abrazo idea. grande a los chicos de Gelatina. Gracias, Luis. Entran a gelatina.com.ar o escanean el QR que figura en pantalla. Les quiero agradecer a los dos. Vos querías decir algo, Ari, recién. No, suscríbanse a Gelatina porque los laboratorios ponen mucha guita en medios. Sí, acá Sí. en la Sí, la Sí. tele de aire O sea, está sostenida sí, por sí. la paracetamol. Estás compitiendo estamos en este nuevo Sí. entramado de medios, estamos compitiendo contra eso. Hubo unos laboratorios que fundaron algún medio, no sé si alguno de ustedes laburó en el diario Crítica de la Nata, pero ahí ponían mucha guita. No Los, sabía. laboratorios y dejó muchos colegas tirados. Sí. Y de verdad, o sea, se habla poco de estos temas. En general en el Congreso... Son negocios que aparte, digo, a favor de esta administración trascienden los gobiernos, ¿no? Y además, yo recién la escuchaba a Irene, ella decía el margen de ganancia de cada medicamento. Si vos ves el listado de los 10 tipos más ricos de la Argentina, digo tipo porque son todos varones, dentro de los 10 hay 3 de los laboratorios. ¿Por qué? ¿Por qué las personas que nos venden medicamentos sacan tanta rentabilidad para ser multimillonarios en dólares en un país que es en pesos y la mitad es pobre? Mm. O sea, es una pregunta para hacerse. Dentro de los 10 también hay gente que vende comida. Ujú. ¿Por qué? ¿Qué estamos pagando por la comida de diferencia de rentabilidad? Pero en el caso de los medicamentos es tremendo. Y tenés a los Roemers, a los Bagó, ahora que conocemos a los Kovalipker, que son esta familia. Es mucha, pero mucha guita. Y ponen mucha guita en medios para esto que vos decís. En los medios es mucho más caro los silencios. No se pagan las publicidades. No se paga, o sea, está bien, empresas ponen plata para vender productos. Ujú. Lo que se la guita en los medios es para que te calles, Ujú. para silenciar. Entonces, y los laboratorios ponen mucha en serio. Y mientras tanto, un suscríbanse a jubilado no Gelatina. sabe si comprar remedio para una cosa o para la otra, ¿no? Che, Sí. ¿algo más que quieran agregar? A vos te vuelvo a ver el miércoles. No, yo lo único que quiero es agradecerles y también a Ari. Para mí está buenísimo estar compartiendo acá con vos, porque el compañero fue el que dio a conocer los alimentos que tenían guardados y no repartían a los comedores. Ujú. Área que está a cargo todavía de Sandra Petovelo. Petovelo, sí. Y me parece que el periodismo se hace así, colectivamente, apoyando el trabajo de los colegas. Así que está buenísimo que estemos acá y que hoy en Gelatina se pueda hablar de este tema. Sí. Gracias, Vicky. No, me hiciste acordar, te sumo un dato. Para que vean la complejidad de todo esto. Lule Menem, Sí. que está sentado al lado de Karina Milei, Sí, una de las tareas que tiene es repartir los rezagos de aduana. Ustedes saben que en la aduana quedan un montón de cosas. sí, Eso se reparte a los amigos, Sí. para que los amigos hagan campaña. correcto.
Cuando publicamos lo de los alimentos... Que puede ser una Ferrari, puede ser un container lleno de máquina de coser, puede De la ser Bubus. Zapatillas, pueden ser la Bubus, puede ser cualquier cosa. Órganos. No, eso no. Todo. ¿Por qué conecto las dos cosas? Cuando nosotros publicamos lo de los alimentos, que primero decían lo mismo que ahora, te acordás de la respuesta, no era comida, era todo yerba, no se estaba por vencer, Estaba fue culpa del podrida, kirchnerismo, sí. estaba podrida. Al final no había nada de eso, se estaba por vencer. Se la dieron a la Fundación Conin. Sí. La de. ¿Cómo se llama? El Abel chabón. Albino. Abel Abel Albino es un Albino. hombre, El chicos, de lo que voy a decir no es cierto. Usen forro, pero Abel Albino dice que el SIDA atraviesa la porcelana. la porcelana, La porcelana. y por ende, porque él cita mal a Alberdi decía gobernar es poblar, por ende él cree que no hay que usar preservativos para que nazcan niñitos por todos lados, después si no tienen para comer, jodete. Sí. Abel Albino, que además le dieron la leche que se estaba por vencer, se la dieron a él. Y él para entregar la leche a las familias les obliga a decir que están de acuerdo con las dos vidas, con que el preservativo no previene enfermedades de transmisión sexual y todas esas cosas. Lule Menem es el que se encarga no solo de hacer todo este tráfico de coimas y qué sé yo, sino de la repartija de las cosas de la aduana, que se las da también a la Fundación Conin, es la principal receptora de esto, y se la da también, por ejemplo, a los candidatos del gobierno como Lisandro Almirón, que el domingo tiene elecciones, Pero la puta madre. que también creó una fundación y le dan hasta partes de avión, que no sé para qué las usará Almirón en Corrientes, pero a eso se dedica Lule Menem, A repartir. a la repartija, ¿Puedo digo, para sumar una entender el cosita? personaje. Obvio. Ay, porque estos son los días que a nosotros nos entusiasman, Sí, ¿no? sí. Esto es el mundial. Le acabamos de ganar a Holanda por Sí, penales. total. Bueno, tomado de esta distribución que hace Capital Humano a través de Conin, el diario AR da cuenta de una investigación en la que comprueba que en el circuito de la repartija la leche terminaba revendiéndose. Sí, también. O sea, No, Claro. entonces no, una no. cadena De sí. chantaje. Sí, pero ves que se hace así, un medio levanta Sí. de otro, sigue la cadena Sí, y acá el estamos. periodismo es un hecho colectivo, claramente, y nos vamos retroalimentando, si no es imposible. Son dos capos. A vos te veo pronto y a vos, no sé, cuando te vuelva a ver, No, vas bueno. allá directamente, vayas a saber uno qué estará pasando en la Argentina en ese Veremos. momento. Gracias, Ari, Gracias, por venir, gracias por la de verdad. invitación. Gracias, de verdad. Gracias, Vicky. Gracias, chicos. Nosotros